Hola, soy Fano Sánchez de Tecnología DJ y hoy en esta comparativa vamos a analizar un poco mejor, por un lado el Rainforce y por otro el Pioneer DDJ1000 SRT. Como ves, son dos controladores enfocados a Serato DJ Pro. Sí es cierto que no son de la misma generación, es decir, el DDJ1000 SRT es algo más antiguo que el Rainforce, que se presentó en 2023. El DDJ1000 SRT se presentó antes, pero digamos que es una comparativa para la gente que o tenga el DDJ1000 SRT, que sería lo habitual porque es el más antiguo, como te decía antes, y quiere pasarse, por ejemplo, al Rainforce. Vale. Las diferencias, aparte del tema de Sten, que está integrado por defecto en Rainforce, de hecho es una de las grandes ventajas de esta nueva unidad de Rain, que está integrado perfectamente con Sten y tiene varias formas de aplicarlo. En cambio, la unidad de Pioneer, en el momento que salió no había ninguna aplicación que dispusiese de Sten, entonces lógicamente no tiene esa función integrada. Aparte de eso, son dos muy buenos controladores. Y ya ves que las diferencias, empezamos por el tema del tamaño. El Rainforce es más alto, ya ves que no es una diferencia brutal, aparte es apenas unos par de centímetros, y es también mucho más largo. No lo ves en el plano de la cámara porque no me caben los dos controladores para que se vean perfectamente en el plano de la cámara, pero ya te adelanto ya que el Rainforce es mucho más largo. Vale, y mucho más ancho y algo más largo. La diferencia en el alto no es tanta como en la anchura. Luego, en cuanto a los jog wheels, por ejemplo, que es una de las cosas que más llama la atención, ese tipo de controladores, que al final lo van a utilizar mucha gente relacionado con el Scry y demás. A mí, personalmente, me gustan bastante los dos jog wheels, ¿vale? Quizás el Ford está un poco mejor, por lo menos se siente un poco mejor al tacto, pero el de Pioneer no es precisamente malo. Entonces, en las diferencias en cuanto al jogwheel, yo no veo muchas. Si tuviera que quedarme con alguno, pues probablemente es que no sé, no te puedo decir. O sea, yo veo el de Rainforce un poco mejor, pero tampoco es una diferencia brutal. Vale, el DDJ1000 SRT sigue siendo un excelente jogwheel y en el Rainforce lo mismo. Entonces, en ese caso no hay muchas diferencias. Luego, el tema de la distribución del mezclador, por ejemplo, de la zona del mezclador, que no sé si la vas a ver toda porque no sé si cabe en el plano de la cámara, pero son dos controladores de 4 canales. La diferencia principal es que en el caso del Pioneer DDJ1000 SRT, los 4 canales son tanto para Serato como para línea o para fono, ¿vale? Bueno, en el caso del SRT solo tiene 2 entradas fono, el canal 3 y el canal 4. El problema es que el Rainforce es un controlador de 4 canales, pero solo tiene 2 entradas línea fono, ¿vale? La 4 y la 3. En el caso de la 1 y la 2 solamente pueden utilizarse interface, o sea, o la interface A o la interface B. O sea, realmente el Rainforce no es un controlador de 4 canales, podríamos decir que es un controlador de 2+2. Pero el DDJ1000 sí es un controlador de 4 canales. O sea, puedes utilizar 4 fuentes de línea, 2 fuentes de fono y cualquiera de los 4 canales para manejar Serato. Eso es una diferencia importante. Luego, el tema, por ejemplo, de los pads. Pues los pads en el DDJ1000 SRT son un poco más anchos que el Rainforce. De todas formas, el Rainforce es cómodo aplicar cualquiera de los pad modes. Y en el Rainforce hay muchos más pad modes, por lo menos son más actuales que en los DDJ1000 SRT. Es decir, en el Rainforce tenemos el QE, el ROR, el Sample, un modo para los Sten. Y la segunda capa de funciones tendríamos Pitch Play, Safe Loop, Scrap Band y Slicer, ¿vale? En cambio, en el DDJ1000 SRT tendríamos el Hot QE, el Roll, el Slicer y el Sample. Y en la segunda capa de funciones tendríamos el QE Loop, el Safe Loop, el Slicer Loop y el Pitch Play. Vale, aquí lo que faltaría básicamente sería el Scrap Bunch, que en aquella época, si mal no recuerdo, todavía no se había presentado por parte de Serato, y el tema de los Sten. Entonces, como te decía antes, el Rainforce tiene unos modos, unos pad modes más actualizados, entre comillas, que el Pioneer DDJ1000 SRT. Luego, en cuanto al pitch, pues el tamaño a simple vista no difiere mucho, o sea, es un tamaño muy parecido. Ambos tienen clic en el centro, para la gente que siempre esté buscando el pitch 0. Si volvemos a la zona de mezclador, tenemos, en el caso del Rainforce, tenemos las palancas
para activar efectos, ¿vale? En el caso del DDJ1000 SRT, esa función no está integrada. Tendríamos que pasarnos al Rev 7. Y el crossfader es un Macbeth fader en el caso de la unidad de Pioneer, y en el caso de la unidad de Rain es un Macford XF. ¿Vale? Los dos son muy buenos crossfaders. En el caso del Rain 4 tiene ajuste del crossfader aquí directamente en la parte posterior, que no lo estás viendo, pero bueno, estoy tocándolo aquí. Con lo cual podemos cortar más rápido o más lento según nos interese. Sí es cierto que en la unidad de Pioneer DJ no hay ajustes físicos, o sea, tendríamos que ir a Record Boss, que nos permita ajustar el crossfader. Y esa diferencia es importante porque la mayoría de la gente prefiere hacer el corte del crossfader directamente en la máquina, sin necesidad de tener que entrar en la aplicación. Bueno, en cuanto a efectos, en la unidad de Rain tendríamos todos los efectos concentrados en esta zona. De manera que tendríamos en los Channel Effects Filter Roll, Noise y Flanger. Y luego tendríamos otra combinación de efectos que sería Echo, Recycle, Skyline, Riser, Matrix o Echo Out, ¿vale? En los efectos, en la unidad de Pioneer DJ tiene más cantidad de efectos. ¿Por qué? Porque combina los Sound Color Effects y los Beat Effects, ¿vale? Sí es cierto que luego a la hora del software, pues cada aplicación más o menos tienen los mismos efectos, ¿vale? No los he contado nunca, sinceramente, pero no creo que la diferencia sea abismal. A mí me siguen gustando más los efectos de Pioneer, no porque sean mejores, ¿vale? Sino porque están mejor colocados. El problema que le veo a la unidad de Rain es que los botones son muy pequeños, que esto es un fallo que tienen todos sus controladores, en mi opinión, y los mezcladores. ¿Vale? Los botones para los efectos son muy pequeños. En cambio, el selector de efectos de Pioneer DJ y los botones físicos son mucho más fáciles de aplicar porque tienen más espacio y son un poquito más grandes que los de Rain, ¿vale? Pero en cuanto a efectos en general, en mi opinión, gana el DDJ1000 SRT. Tenemos también ajuste del jogwheel en el DDJ1000 SRT. Sí es cierto que en Rain no tenemos ningún tipo de ajuste del jogwheel, que eso es un fallo en mi opinión, ¿vale? En el DDJ1000 SRT sí lo tenemos. Y en definitiva, para ir terminando esta comparativa, desde mi punto de vista, el Rain 4 es un controlador, digamos, más actualizado. Primero porque lógicamente se presentó hace menos tiempo que el DDJ1000 SRT. Está integrado totalmente con Sten. Con lo cual, si eres de los que utiliza mucho Sten o eres de los que hace mezcla creativa, sin duda el Rain 4 tiene que ser tu elección. En cambio, si lo que quieres es un controlador que no maneje Sten porque no lo vas a utilizar, que sea más ligero y que sea más portable, sin duda el DDJ1000 SRT debería ser tu elección, ¿vale? Hay otra diferencia importante que no notas en este plano de la cámara, pero es que el Rain 4 está elevado, ¿vale? En cambio, el Pioneer DDJ1000 SRT no tiene patas debajo. Y el Rain 4 sí tiene unas pequeñas patas que lo que hace es elevarlo, ¿vale? Entonces puedes meter el portátil debajo del controlador porque te va a caber. Y si eres alto, como es mi caso, pues sin duda esa altura te va a interesar porque vas a tener el controlador más a mano, ¿vale? En cambio, el Pioneer DDJ1000 no tiene patas, es más plano y es más pequeño en general que el Rain 4, ¿vale? Eso no es ni nada bueno ni nada malo. Es decir, no por el hecho de que tenga patas es mejor que no lo tienes. Pero bueno, es una diferencia que tienes que conocer porque en las fotos y en los vídeos probablemente no lo aprecies. Bueno, y para terminar esta comparativa, decirte, en mi opinión, son dos grandes productos, ¿vale? Es verdad que el Rain 4 debería compararse más al Pioneer DDJ1000, al Pioneer DDJ FLX10, que es el controlador sustituto de este DDJ1000 SRT, pero hay, repito, como te dije al principio del vídeo, habrá usuarios que vengan del DDJ1000 SRT y quieran saber si les interesa más el Rain 4 o el FLX10, ¿vale? Son dos buenos productos. Si quieres algo que esté más enfocado al Sten, sin duda tienes que dirigirte al Rain 4. Y si necesitas algo, un controlador más pequeño, más portable,
más manejable, que siga teniendo todas las funciones clásicas de Cerato, exceptuando los stems, sin duda tu elección debería ser el Pioneer TD-J1000 SRT. Bueno, y esto es todo. Acuérdense de suscribirse a nuestro canal. Más información, noticias, tutoriales y todo relacionado con industria DJ en tecnologiadj.com. Gracias.